Mi padre, un almirante retirado, me prohibió asistir a la boda de mi propia hermana y me llamó traidora. Mi hermana escribió la palabra vergüenza en mi invitación. Creyeron que me habían destruido hace 6 años. Lo que no sabían era que yo regresaría a esa boda como almirante. Mi nombre es Valentina Morales. Tengo 36 años y en 6 horas agonizantes me permití creer en la absurda idea de una segunda oportunidad. El viaje de 6 horas por la costa hacia Punta del Este, Uruguay, fue una peregrinación alimentada por una esperanza desesperada y parpadeante de que los años de silencio hubieran ablandado de alguna manera los corazones de piedra de mi familia. El aire de junio, pesado con la promesa salada del Atlántico, se sentía como una burla cruel del regreso a casa que había imaginado. Me había preparado para este día como un soldado que se prepara para una negociación diplomática en territorio enemigo. A mi armadura era un vestido de seda azul marino elegante y sencillo, la única prenda realmente cara que me había comprado jamás. Debía ser una señal silenciosa de dignidad, un llamado visual de que todavía pertenecía a ellos. Pero en el momento en que salí de mi auto en el gran arco cubierto de rosas del Club Náutico La Bahía, supe que era una tontán, una montaña de hombre con un traje negro ajustado, me bloqueaba el camino. Su postura era una declaración infranqueable. Prohibido el paso. Evitó mi mirada. Sus ojos fijos en un punto sobre mi hombro mientras llevaba una radio a su boca. Almirante, señor. Su voz era un tono plano e impersonal. El objetivo ha llegado. El silencio que siguió fue un sonido que conocía bien de mis años en la Armada. La pausa tensa antes de una orden. Se extendió como una eternidad, chupándome el aire de los pulmones. Entonces la voz de mi padre, el almirante Ricardo Morales, crepitó por el altavoz. Era una voz que una vez asocié con fuerza y honor, pero ahora solo sonaba ronca, afilada y fría como metralla. He dejado clara mi posición. Esta familia no tolera traidores. No permitas que dé un solo paso más allá de esta puerta. ¿Entendido? Me había llamado ella. Un temblor comenzó en mi mano mientras mecánicamente extendía la invitación al guardia. Era un gesto inútil y patético, un último llamado moribundo a una cortesía que estaba siendo ejecutada ante mis ojos. El papel de cartón color crema se sentía como un peso de plomo. Mi nombre, Capitana Valentina Morales, estaba elegantemente grabado en escritura dorada. Una reliquia de una vida que ya no era mía. El guardia tomó la tarjeta. Su labio se torció en una sonrisa despectiva mientras miraba hacia abajo, y luego me la devolvió. Solo entonces vi la herida, a través de la elegante escritura dorada, en rojo furioso y corrido, escrito con bolígrafo. Había 2 palabras en la caligrafía florida de mi hermana Camila, la misma caligrafía cuyas formas le había enseñado pacientemente cuando éramos niñas y compartíamos una habitación. Quédate lejos. Vergüenza. Cada letra toscamente formada era una puñalada fresca, girando un cuchillo que había estado clavado en mi corazón durante 6 años. El aire que inhalé era agudo, áspero, y no quería llenar mis pulmones. Forcé mi barbilla hacia arriba. Mi entrenamiento militar se activó y examiné la escena detrás de la puerta. Mis ojos se detuvieron en la tía Sofía y el tío Roberto, sus rostros marcados por un reconocimiento pánico breve, antes de que se dieran vuelta abruptamente y se sumergieran repentinamente en una crítica ruidosa y teatral de un velero cercano. Su mirada desviada, su retirada silenciosa y cobarde, era una confirmación pública de mi exclusión. Era un acto de complicidad silenciosa que se sentía más condenatorio que la orden brutal de mi padre Ana, a través de los setos perfectamente cortados que separaban a los celebrantes de los proscritos. Los vían el cuadro perfecto. Mi padre, vestido suntuosamente con su uniforme blanco, brindaba con un senador. Su risa resonaba sobre el césped. Mi madre, una imagen del orgullo materno, cuidaba amorosamente la cinta de seda de Vera Wong en el vestido de novia de Camila. Y Camila, ella radiaba, una estrella de alegría pura. Inconsciente de la oscuridad que acechaba justo más allá del terreno, cuidadosamente mantenido,
Se reía, la cabeza echada hacia atrás, mientras miraba con admiración al hombre cuyo brazo sostenía a Sebastián Ortega. De repente levantó la mirada y se encontró con la mía. Su sonrisa permaneció sin cambios, pero sus ojos, fríos, oscuros y completamente carentes de calidez, transmitían un triunfo fugaz y descarado. Mevión sabía que estaba aquí de pie, marcada y desterrada, y con una lentitud casi imperceptible, un gesto de crueldad íntima destinado solo para mí. Levantó su copa de champán en un saludo silencioso y burlón. Él había ganado. No le bastaba destruir mi carrera y aniquilar mi honor. También tenía que poseer a mi familia. La agonía ardiente en mi pecho comenzó a enfriarse y endurecerse, cristalizándose en un bloque denso y pesado de hielo que yacía profundo en mi alma. No les daría la satisfacción de mis lágrimas. No lloraría, no aquí, nunca por ellos. Di un paso consciente hacia atrás y me fundí en las sombras profundas de un roble masivo y antiguo que se erguía como un centinela. Silencioso en la entrada del club, recordé a mi padre. En una tarde de verano, hace mucho tiempo, colocando su mano sobre la corteza áspera. Este árbol es como nuestra familia, Valentina, había dicho, resistente e inquebrantable. Se había equivocado. La resistencia y la crueldad son dos cosas completamente diferentes. Mi mirada se deslizó más allá de la celebración hacia el puerto, donde una flota de velas blancas cortaba limpiamente a través del azul profundo del Atlántico. La vista, una vez fuente de orgullo e inspiración, ahora desencadenaba un recuerdo tan agudo que golpeaba como un impacto físico. Tenía 12 años, de pie firme en mi nuevo uniforme de cadete rígido, oliendo el brillo y la promesa. Mi padre me había traído hacia un abrazo feroz. Su voz estaba llena de un orgullo que sentí hasta los huesos. «Eres mi legado, Valentina», había susurrado. Mi Mayo era el legado. Ahora, de pie en la sombra, finalmente entendí que ese legado no había sido simplemente olvidado. Había sido desechado deliberada y despiadadamente como basura común en la sombra fresca del roble indiferente. La humillación del momento presente se fusionó perfectamente con la amargura del pasado. Las semillas de esta ejecución pública no se plantaron hoy en la puerta de un club náutico. Se plantaron hace años, sembradas en el suelo fértil de la jaula dorada de mi familia, y mi mente vagó hacia una cena 6 años atrás. Fue en el comedor formal, revestido de roble de nuestra casa. Una habitación majestuosa, con grandes ventanas que daban a las aguas grises tormentosas del Atlántico. La mesa estaba puesta con plata pesada y porcelana antigua que brillaba bajo la suave luz de una araña de cristal. Acababa de regresar de una agotadora misión de 3 meses en el mar de China Meridional como teniente comandante en inteligencia naval. Mi misión había sido un éxito encubierto que proporcionó datos valiosos que protegerían vidas y activos americanos. Estaba demacrada y exhausta. Mi piel todavía llevaba el tono pálido del aire reciclado de submarinos y el insomnio crónico, pero estaba llena de un orgullo silencioso y feroz. Más que nada, quería que mi padre lo compartiera conmigo. «Papá», comencé, mi voz vibrando con una impaciencia que no podía contener. «Creo que los datos que recopilamos cambiarán fundamentalmente la forma en que la Armada opera la defensa antisubmarina». No me interrumpió con palabras, sino con un gesto casual y desdeñoso de la mano, como si quisiera ahuyentar un mosquito molesto. «Valentina, por favor», suspiró, concentrándose completamente en la tarea quirúrgica filigrana de romper una pinza de langosta. «No traigas tu trabajo a la mesa, arruina el sabor de la langosta». Dejó deslizar un pedazo perfecto de carne en su plato, y luego dirigió toda su atención radiante a mi hermana, que estaba sentada frente a mí. «Camila, cariño, cuéntanos sobre la gala benéfica que organizaste. Tu madre dijo que fue un éxito espectacular». Camila, cuyas uñas estaban perfectamente arregladas y pintadas de un rosa ballet contenido, comenzó a relatar sin aliento y dramáticamente sus luchas con floristas y caterers. Mis padres pendían de sus labios, sus rostros radiantes de admiración parental, como no había visto dirigida hacia mí en años a mi madre. Elena entonces dirigió su mirada hacia mí, su expresión una mezcla cuidadosamente ensayada de lástima y desaprobación.
Valentina, cariño, mírate. Tu piel está curtida por el clima y tu cabello simplemente está reseco. Una mujer tiene el deber de cuidarse. ¿Sabes? Extendió la mano sobre la mesa. Su mano encontró la de Camila y la apretó suavemente, afirmando: por suerte, mi Camila siempre ha sido tan encantadora, tan graciosa, tiene un corazón delicado. ¿Entiendes? No como alguien que solo piensa en buques de guerra y códigos secretos. Me senté allí como petrificada, el pedazo de langosta rica y mantecosa en mi boca que de repente se convirtió en ceniza. Sabía asqueroso y amargo. Yo era oficial de la Armada Nacional. Me había ofrecido como voluntaria para una misión peligrosa. Sin embargo, en sus ojos, mi sacrificio, mi dedicación, era una marca fea que valía menos que una fiesta de alta sociedad al otro lado de la mesa. Los ojos de Camila y los míos se encontraron por un momento fugaz. Una pequeña sonrisa casi imperceptible jugaba en sus labios. Era la sonrisa de la victoria silenciosa y segura. Ella sabía, y yo sabía, que no importaba lo que lograra en el mundo, nunca sería su hija perfecta, y luego llegó el día del juicio, el definitivo. Después de ser acusada de traición y sometida a un consejo de guerra, regresé a casa. Estaba desesperada, buscando un solo aliado, una chispa de fe en la familia que debería haber sido mi fundamento. Los encontré en la biblioteca, una habitación que siempre olía a cuero viejo y pulidor de limón, cuyas paredes estaban bordeadas por los rostros estoicos pintados de generaciones de morales en sus uniformes navales. Mi padre ni siquiera me miró. Su mirada estaba fija en un retrato de su propio padre, un vicealmirante condecorado. Tu abuelo vivió y murió por el honor, dijo con voz peligrosamente tranquila, cada palabra una piedra. Y tú has escupido todo lo que representamos, todo lo que él representó, papá. Me tendieron una trampa, supliqué. ¿Puedo probarlo? Mi voz se quebró por la desesperación que me avergonzaba. En su mano golpeó el pesado escritorio de caoba. El sonido resonó como un disparo en la habitación silenciosa. ¿Silencio? ¿Silencio? Gritó, su rostro una máscara de furia púrpura. El nombre Morales ha sido arrastrado por el lodo. Está arruinado. Ya no eres mi hija. Detrás de él estaba Camila como una heroína trágica, sus manos presionadas contra su rostro, los hombros temblando bajo sollozos fingidos, pero cuando miró a través de sus dedos, sus ojos se encontraron con los míos. Lo vi claramente, el brillo triunfal, inconfundible de satisfacción. Me has decepcionado tanto, Valentina, susurró. Su voz espesa con dolor perfecto y calculado. Van, en ese momento, eran un frente cerrado. Habían construido una fortaleza de juicio con las piedras de sus propios prejuicios y miedos, y yo había sido dejada fuera, sola en el frío helado. El dolor de ese recuerdo todavía era una presencia física, un dolor fantasma. Habían sido mi juez, mi jurado y mi verdugo, condenándome sin juicio, todo para proteger la imagen pública inmaculada de nuestro apellido. Fui sacrificada en el altar de su reputación. ¿Alguna vez estuviste allí? ¿Alguna vez diste todo lo que tenías a un sueño, a un deber, solo para que las personas que se suponía debían ser tus mayores partidarios se convirtieran en tus críticos más agudos? No fuiste juzgada por tu carácter o tus logros, sino porque también encajabas en el cajón que construyeron para ti. Esa era la pregunta que colgaba en el aire, mientras estaba allí, bajo el refugio de ese gran roble. Era la respuesta a mi propia pregunta silenciosa. Después de todo, ¿por qué regresé aquí? La verdad surgió de las profundidades heladas de mi alma, clara e inamovible. No había regresado para buscar su reconocimiento. Había regresado para recuperar mi vida, y esta guerra, comprendí, no comenzó hoy. Comenzó hace 6 largos años con un viaje solitario hacia la nada. Después del juicio final de mi padre, desaparecí, me subí a mi auto y simplemente conduje hacia el oeste, sin destino. Impulsada por café barato y una cuenta de ahorros menguante, conduje hasta que las carreteras se convirtieron en autopistas y las autopistas finalmente terminaron en el fin del continente. Me detuve en Valparaíso,
Chile, una pequeña ciudad portuaria dura en la desembocadura del río Aconcagua, donde la niebla persistente y la llovizna parecían prometer un estado eterno de anonimato, un lugar donde todo, incluso mi pasado, podría ser lavado limpiamente. Lo primero que hice fue borrar mi nombre. Valentina Morales ya no existía. En su lugar estaba Ana Silva, un nombre tan común, tan completamente libre de historia, que se sentía como una capa de invisibilidad. Alquilé un pequeño apartamento con corrientes de aire sobre una librería de segunda mano, cuya única ventana ofrecía una vista sombría del puerto gris e inquieto del río. Mi vida anterior consistía en centros de comando de alta tecnología estériles y los salones venerables del comando central. Mi nueva vida olía a papel mohoso y lana. Húmeda. Mi primer trabajo fue de mesera en un restaurante, abierto las 24 horas, llamado El Marinero Salado. Era del tipo que frecuentaban camioneros cansados y pescadores, con manos tan ásperas como las rocas del mar. Hombres cuyas conversaciones eran breves y cuyos ojos nunca preguntaban de dónde venías. A la ironía, era una píldora amarga que tragaba diariamente. Yo, una ex oficial de inteligencia naval que una vez analicé imágenes satelitales complejas y amenazas geopolíticas multifacéticas, ahora luchaba por recordar quién había pedido el café negro y quién quería crema extra. Mis manos, una vez entrenadas para manejar documentos secretos y planificar cursos navales, ahora estaban constantemente agrietadas y olían a lejía y tocino frito. Trabajé turnos dobles hasta que mis pies se hincharon y un dolor profundo y ardiente se extendió por mi espalda baja. Todo por un fajo de billetes arrugados al final de la noche. Sin embargo, el agotamiento físico era una distracción bienvenida de las noches. Las noches eran lo peor. El silencio sofocante de mi pequeña habitación era 1000 veces más aterrador que el rugido de un jet. En la cubierta de un portaaviones me despertaba empapada en sudor, mi corazón golpeando contra mis costillas. Los fantasmas de mi pasado perseguían mis sueños. Vi el rostro enojado de mi padre, los ojos triunfantes de Camila y los titulares audaces y condenatorios de los periódicos que me llamaban traidora. Hubo noches en las que simplemente me sentaba en el suelo frío de linóleo, tirando de mis rodillas hacia mi pecho, mirando la lluvia incesante y preguntándome seriamente si tenía la fuerza para sobrevivir hasta la mañana para pagar el alquiler del segundo mes. Tuve que vender mi reloj. Era un reloj estándar de la Armada, un regalo de mi graduación de la academia. No era ostentoso, pero era un símbolo de todo por lo que había trabajado, todo lo que había sido. Entré a una casa de empeño y salí con $100, dejando un pedazo de mi alma en una almohada de terciopelo polvorienta. Durante semanas miré mi muñeca vacía, un recordatorio físico constante de mi caída en desgracia. Esa era mi penitencia, ese era el precio de la vergüenza con la que me habían marcado. Tenía que vivir con ello lentamente. Las cosas comenzaron a cambiar. Encontré un segundo trabajo como contadora para una pequeña flota pesquera. Una tarea tediosa que afortunadamente mantuvo mi mente demasiado ocupada para hundirse en la desesperación. Aprendí los nombres de los barcos en el Serpiente Marina, la Estrella Errante, el Proveedor y las personalidades rudas de sus capitanes. Eran hombres duros, marcados por el mar y moldeados por una vida de trabajo implacable. Sin embargo, eran honestos, libres de cualquier fachada por la que había anhelado sin saberlo. En una noche, una fuerte tormenta llegó del Pacífico y sorprendió a todos. Las olas eran enormes, el viento aullaba. Por la radio escuché una llamada de ayuda desesperada. El proveedor había perdido su motor y estaba a la deriva peligrosamente cerca de las rocas de la escollera. Sin pensar, agarré el micrófono. Todos mis años de entrenamiento militar, el conocimiento olvidado sobre mareas, corrientes y ráfagas de viento, fluyó de regreso. Durante 2 horas me convertí en su comandante remoto. Mi voz tranquila y firme mientras los guiaba, calculaba su deriva. Les decía que lanzaran el ancla y coordinaba con la guardia costera. Los guié a la seguridad relativa de una bahía protegida. A la mañana siguiente, el capitán del barco, un viejo lobo de mar curtido, llamado Carlos, apareció en mi pequeña oficina. No dijo mucho, simplemente puso un enorme y hermoso salmón plateado en mi escritorio, cuyas escamas aún brillaban. «Gracias, muchacha», gruñó,
y luego se fue a mientras miraba el pescado. Una ola de emociones tan fuerte me sobrevino que casi me debilita las rodillas. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, no me sentía completamente inútil. Era una pequeña victoria, una pequeña luz en una gran oscuridad, pero era mía. Me la había ganado algunos días después. Mientras cotejaba recibos de combustible, encontré una vieja edición doblada del Wall Street Journal que alguien había dejado en la oficina, y allí estaban, en la portada de la sección de Sociedad Camila y Sebastián Ortega, sonriendo en una gala benéfica. Su imagen bajo un titular radiante sobre su pasión compartida por el mar. El artículo los elogiaba como la nueva pareja poderosa del mundo marítimo. Algo en mí se rompió en dos. Arrugué el periódico en mi puño, el crujido fuerte en la habitación silenciosa. La ira fría y largamente reprimida comenzó a derretirse. Un calor peligroso se extendió por mis venas exactamente en ese momento. Mi teléfono prepago barato, que había estado en silencio durante meses, comenzó a sonar en un número desconocido. Mi primer impulso fue no contestar, dejarlo sonar, proteger el frágil pedazo de paz que había construido. Sin embargo, otro instinto, algo más profundo y primordial, me impulsó a responder. A mi dedo se cernía sobre el botón de colgar del teléfono barato. Todo mi cuerpo estaba tenso, pero antes de que pudiera colgar, una voz pronunció mi nombre. Un nombre que no había escuchado en voz alta en años. Valentina. Valentina. La voz era profunda, tranquila y aterradoramente familiar. Una descarga eléctrica me atravesó tan violentamente que tuve que aferrarme al borde del escritorio para no caer. Era el almirante Miguel Reyes, mi antiguo mentor en la Academia Naval. Una leyenda viviente dentro de la comunidad de inteligencia. Habían pasado 6 años desde que escuché esa voz por última vez. 6 años llenos de vergüenza y silencio. ¿Cómo me encontraste? ¿Tartamudeé? Mi propia voz, un susurro ronco, una risa profunda y cálida, salió del altavoz. Era un sonido de tanta bondad que casi me rompe. Valentina, ¿enseñaste a la mitad de los mejores oficiales de inteligencia de la unidad cómo encontrar personas? ¿Realmente creíste que no podrían encontrar a su propia maestra? Me quedé sin palabras. Una oleada de vergüenza e insuficiencia me arrolló, caliente y sofocante. ¿Qué debía pensar de mí? La cadete prometedora, la oficial condecorada, ahora una mesera deshonrada, escondida en un rincón olvidado del continente. Señor, me cortó la palabra, pero su tono no era impaciente, era serio, decidido, expectante. Nunca creí la versión oficial, Valentina, ni por un segundo. Te conozco, y lo que es más importante, sé cuán astutos pueden ser nuestros enemigos. Necesito verte. 2 días después, vino a Valparaíso. No llegó en una limusina negra del gobierno, sino en un Ford Taurus alquilado que encajaba perfectamente en la ciudad gris y anodina. Nos reunimos en una pequeña cafetería acogedora junto al agua. La lluvia, que había sido mi compañera constante durante meses, corría por las ventanas y formaba una barrera entre nosotros y el mundo exterior. No preguntó sobre mi vida como Ana Silva, ni una palabra de lástima, ninguna petición de relatar mi caso. En sus ojos no había juicio, solo la inteligencia aguda e inquisitiva que conocía tan bien. Simplemente deslizó una carpeta manila gruesa y sin marcar sobre la pequeña mesa de madera. La Armada está formando una nueva unidad encubierta, dijo con voz profunda. Operará independientemente bajo mi comando directo. Nombre en código Antritón. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. La misión es combatir el espionaje económico, proteger instalaciones marítimas estratégicas de amenazas que la aplicación de la ley convencional no puede alcanzar. Luego me miró directamente a los ojos, tan intensamente como si pudiera ver profundamente en los restos de mi alma. Necesito un comandante para esta unidad, alguien que no tenga nada más que perder, alguien que conozca la oscuridad que habita en el océano, y sobre todo, alguien de quien el enemigo crea que ha desaparecido hace mucho tiempo. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Te necesito, Valentina. La oferta me golpeó como un rayo. Era aterrador y de una manera que me asustaba, pero al mismo tiempo irresistible.
irresistiblemente atractivo. Era la oportunidad de contraatacar, de ser un arma nuevamente en lugar de una víctima. Sin embargo, la vergüenza pesaba sobre mí como un manto pesado. ¿Por qué yo? Finalmente, logré decir. Las palabras se me atascaban en la garganta. Soy una vergüenza. Fui dada de baja deshonrosamente. El almirante Reyes puso su mano plana sobre la carpeta, un gesto de absoluta certeza, porque el honor, Valentina, no se encuentra en las charreteras de un uniforme o en los titulares. Está a 15 de un golpecito en su propio pecho. Luego sus ojos se encontraron con los míos mientras señalaba hacia mí. Y está aquí, en las decisiones que tomamos, cuando nadie está mirando. La Armada cometió un error al dejarte ir. Fue un fracaso del más alto nivel. Déjame darte una oportunidad de ayudarnos a corregirlo. Esa noche me llevó a cenar al mejor restaurante de mariscos de la ciudad. Un lugar con manteles blancos y servicio silencioso y respetuoso. Mientras estaba sentada allí comiendo un pedazo de salmón perfectamente asado, muy lejos de la comida grasosa del restaurante, me di cuenta de que era la primera vez en 6 años que compartía una comida adecuada con alguien que realmente me veía. No a la traidora, no al fracaso, no al sucio secreto familiar. Veía a Valentina Morales, la oficial naval, la persona que una vez había sido, la persona que temía haber perdido para siempre en la cálida luz del restaurante, contando historias de nuestro tiempo en la academia. Sentí que una parte de mí que pensé que estaba muerta, volvía a la vida. Él era la familia que había elegido, y en ese momento lo elegí nuevamente. Acepté su oferta después de la cena. Estábamos en el estacionamiento neblinoso y me entregó mi primera tarea. Era el archivo del café. «Tu primer informe de inteligencia, comandante», dijo. Una pequeña sonrisa jugaba en sus labios mis dedos, ya no torpes por cargar cafeteras. Se sentían seguros y firmes cuando abrí la carpeta bajo la tenue luz amarilla de una farola. Era una lista de consorcios marítimos bajo observación especial. Mis ojos escanearon los nombres. Un ritmo profesional familiar regresó a mí. Y entonces lo vi. Justo en la parte superior de la lista, marcado con una sola estrella roja agresiva, había un nombre que me heló la sangre en las venas. En Ortega Marítimo, la sombra de mi familia y el rostro de mi enemigo acababan de fusionarse en una sola entidad. Mi batalla personal por la reivindicación acababa de convertirse en un asunto de seguridad nacional. Bajo mi comando, la unidad con nombre en código Tritón cobró vida. Éramos Fantasmaos, un pequeño equipo de élite de especialistas en hackers, analistas, exfuerzas de operaciones especiales, seleccionados personalmente por el almirante Reyes por sus habilidades únicas y, sobre todo, por su capacidad de desaparecer. Nuestro cuartel general era una instalación encubierta en Cartagena, Colombia, escondida a plena vista detrás de la fachada estéril de una empresa de investigación oceanográfica. En el momento en que entré, me quité a Ana Silva, la mesera, exhausta como una piel de serpiente. Volví a ser yo misma, pero una versión afilada por el exilio, más fría y precisa que nunca. Mi vida se convirtió en un ciclo implacable de cafeína y datos. Pasaba 18 horas al día frente a una pared de monitores. La luz azul trazaba líneas de fatiga en mi rostro. Rutas de envío, transacciones financieras, comunicaciones encriptadas, señales satelitales. El océano era mi tablero de ajedrez nuevamente, y esta vez podía ver cada pieza en movimiento. Mi obsesión principal era Ortega Marítimo. Me sumergí profundamente en la vida de Sebastián Ortega. Estudié sus hábitos, sus aliados, sus donaciones políticas, sus debilidades. Me convencí de que ya no era personal. Era la misión, pero me estaba mintiendo a mí misma. Cada hallazgo de datos se sentía como la recuperación de una parte robada de mi propia vida en una mañana. Mi analista de datos principal, un joven brillante llamado David, colocó silenciosamente una tableta en mi escritorio. «Comandante. Creo que necesita ver esto». Era la última edición de la revista Forbes. La portada mostraba una foto brillante y soleada de Sebastián Ortega y mi hermana Camila, sus brazos entrelazados, de pie en la cubierta de un superyacht magnífico. El titular en letras negras y arrogantes proclamaba la nueva pareja poderosa de los mares. El artículo era una obra maestra de propaganda de relaciones públicas.
Elogiaba a Ortega Marítimo por sus supuestas iniciativas ecológicas y alababa a Camila como una influyente activista oceánica y filántropa. Las náuseas subieron por mi garganta cuando leí una cita de mi hermana Amy. Familia siempre me enseñó que el honor y el patriotismo vienen primero. Se entusiasmaba. Por eso estoy tan increíblemente orgullosa del trabajo que Sebastián está haciendo para garantizar la seguridad marítima de nuestro país en honor al patriotismo. Las palabras que usaba eran exactamente las mismas con las que mi padre me había desheredado. Mi hermana celebraba al monstruo que había orquestado mi caída y usaba los principios venerables de nuestra familia como su escudo. Era la tonta más ingenua del planeta, o una cómplice voluntaria y sonriente. No sabía que era peor en la ira. Era un fuego puro y frío. Quemó las náuseas y las reemplazó con un enfoque similar al láser. David, dije con voz baja y firme, quiero que todos los recursos disponibles se utilicen para examinar la red internacional de Ortega. Cada empresa fantasma, cada cuenta offshore, quiero saber de dónde viene cada dólar y a dónde va. La caza comenzó, las semanas se difuminaron en una niebla de noches sin dormir y análisis de datos incansable. El avance llegó a través de una incursión de datos que nuestro equipo realizó en un servidor en Singapur conectado a una empresa fantasma asignada a Ortega. Extrajimos un disco duro encriptado. Durante 72 horas agonizante. Mi equipo trabajó las 24 horas para descifrar el cifrado militar en finalmente. David levantó la vista de su consola, su rostro pálido. Comandante. Tiene acceso. En mi pantalla apareció un solo nombre de archivo, un proyecto Ruiseñor. Hice clic en él. Me quedé helada. No era simplemente un archivo, era un plan maestro. Toda la operación detallada, meticulosamente planificada para difamarme hace 6 años. Todo estaba allí. Registros de vigilancia de mis movimientos, informes de inteligencia falsificados y correos electrónicos encriptados que documentaban el soborno de un oficial de alto rango de mi antigua unidad para manipular los registros de datos y falsificar mi informe de misión. El objetivo era aterradoramente claro en eliminarme, la única oficial que podía descubrir sus actividades para que pudieran contrabandear tecnología de sonar de vanguardia a una potencia extranjera hostil sin obstáculos. Miré la pantalla mientras mi mundo giraba sobre su eje. El escándalo, el consejo de guerra, la destrucción de mi vida. No se trataba de mí, Ann. Nunca se trató de mí. Yo era solo daño colateral, una pieza de peón, sacrificada sin pestañear, eliminada para despejar el camino para un acto de traición de 1.000 millones, mientras estaba sentada allí, paralizada por la maldad calculada de todo esto. Una llamada encriptada segura fue transferida a mi terminal. Era el almirante Reyes. Valentina, dijo con voz seria, tengo buenas y malas noticias. Me quedé en silencio, todavía mirando el nombre Proyecto Ruiseñor. Las buenas noticias, continuó, son que con lo que acabas de encontrar, tenemos más que suficiente evidencia para exonerarte por completo. Podemos iniciar el proceso de inmediato. Ann hizo una pausa. Las malas noticias. Camila y Sebastián Ortega acaban de anunciar la fecha de su boda. Se casan en Punta del Este en el Club Náutico La Bahía. Dejó que esa información se asentara brevemente antes de dar el golpe final. Recibí una invitación esta mañana. Tu nombre no estaba en ella. El silencio que siguió fue total. Ante mi ojo interno, vi un vaso de agua desbordante en el borde de una mesa temblando. Y con sus últimas palabras cayó la última gota, Ann, después de las palabras finales y devastadoras del almirante Reyes. Terminé la llamada segura sin respuesta. Un silencio profundo se cernió sobre el centro de comando. Sin embargo, en mi cráneo rugía un huracán de categoría 5. Me levanté de mi silla, mis movimientos inquietantemente precisos, y pasé junto a las miradas interrogantes de mi equipo directamente hacia el pequeño gimnasio austero de la instalación. No hice ningún intento de cambiarme. Me subí a la cinta de correr más cercana, presioné el control de velocidad hasta el máximo y comencé a correr. El aullido mecánico de la máquina se intensificó hasta convertirse en un rugido furioso. Un sonido desesperado y chirriante que se convirtió en la banda sonora de mi colapso interno
corrí. Mis zapatos de cuero sensatos tronaban en un ritmo torpe y chirriante sobre la cinta que se movía rápidamente. Mi cuerpo, frío y rígido por las horas en el escritorio, gritó en protesta. Lo ignoré. Corrí hasta que mis pulmones se sintieron como si estuvieran siendo lijados con arena caliente, hasta que los músculos de mis piernas comenzaron a acalambrarse y temblar incontrolablemente, hasta que el sudor brotó de mi línea del cabello, quemó mis ojos y empapó el cuello de seda de mi vestido. Durante 6 largos años había contenido la respiración, había tragado cada insulto, cada mirada condescendiente, cada traición silenciosa que trituraba el alma, había aceptado mi exilio como penitencia. Me había convencido de que mi silencio estoico era una forma de fuerza, una forma de preservar los últimos jirones destrozados de mi dignidad. Que mentira patética mi silencio no era fuerza, era cobardía, era una luz verde, una aprobación silenciosa de su mentira. Mi silencio les había permitido la victoria, había regado las malditas flores en el altar donde me habían sacrificado, había pavimentado el camino que mi hermana ahora caminaría. Un camino construido directamente sobre las ruinas de mi vida. El rugido de la cinta de correr era ensordecedor, pero un solo pensamiento cristalino atravesó el ruido, agudo, claro e inamovible a no más. Mi mano se disparó hacia adelante y golpeó el botón de parada de emergencia. La cinta se detuvo violentamente, casi tirándome al suelo. Me quedé allí encorvada, las manos en las rodillas, jadeando en busca de aire que no vendría. Mi cuerpo temblaba por una mezcla explosiva de agotamiento y pura ira desenfrenada. Finalmente me enderecé y me encontré con mi propia mirada en el gran espejo montado en la pared. La mujer que me devolvió la mirada era un fantasma. Su rostro estaba cenizo, su cabello profesionalmente peinado alborotado, y sus ojos estaban marcados por 6 años de dolor indecible. Pero mientras la miraba, algo nuevo parpadeó en sus profundidades. No una chispa, una luz piloto, como la que precede a una explosión en ese momento de clara realización empapada de sudor. Vi la verdad. No era Ana Silva, la mesera invisible del borde del mundo. Ya no era Valentina Morales, la hija deshonrada, la advertencia trágica de la familia Soy Tritón. Soy comandante de una unidad de operaciones negras de la Armada Nacional. Tengo la prueba, tengo la autorización, tengo el poder. Me incliné más cerca del espejo. Mi aliento empañó el vidrio, hasta que mis ojos estaban a solo centímetros de mi reflejo. Le hice un juramento a la guerrera que había mantenido encerrada durante tanto tiempo. Una promesa, y mis palabras fueron un susurro bajo y venenoso en el gimnasio estéril y silencioso. Todos pagarán, le prometí. Cada uno, mi padre, mi madre, mi hermana. Una sonrisa fría y depredadora que no conocía tocó mis labios. Y especialmente tú, Sebastián Ortega. No solo recuperaré mi nombre, voy a desmantelar tu imperio, y te haré a ti y a mi familia ver cómo arde. Me di la vuelta y regresé al centro de comando. Mi paso ahora estaba lleno de propósito mortal. David levantó la vista cuando entré. Su rostro era una máscara de preocupación al comandante. ¿Está bien? Me senté en mi silla de comando. Mi voz cuando hablé era completamente desprovista de emoción, tranquila, controlada, aterradora. Reporté tu nombre a través del Departamento de Seguridad Interna, dijo. 2 horas después, tuve una señal, algo extraño. Entramos a una oficina gris sencilla, sin bandera, sin medallas, solo una mesa y 3 carpetas apiladas en simetría precisa. Esto, dijo, abriendo la primera, fue iniciado en 2016 en una línea de crédito vinculada a tu identificación de Sedenan. Pasó los protocolos de verificación más avanzados que teníamos en ese momento. Me deslizó el contrato. Llevaba una réplica casi perfecta de mi firma. No firmé esto, dije fríamente. Lo sé, respondió Ramírez. Pero fue aprobado, y no solo una vez. Hemos encontrado 5 instrumentos financieros vinculados conectados a este nombre. Todos fueron liberados con tu clave de autorización digital. Esa clave debería estar aislada y encriptada. No la había usado en años. San Ramírez bajó la voz. Esta es la parte que me molesta. En 2016, entregué un contrato a una dirección en Coyoacán para un fondo de apoyo militar privado.
Nada preocupante en ese momento, solo papeles logísticos. El contrato estaba dirigido a un señor Ricardo Reyes. Lo miré fijamente. ¿Entregaste algo militar a mi padre? Ramírez asintió lentamente. Dijo que era en tu nombre. Dijo que estabas en el extranjero y necesitabas a alguien que manejara las firmas en el país. Casi podía escuchar la voz de Daniela de años atrás en Siempre estás fuera y, honestamente, encajas mejor allí. Había pensado que era simplemente cruel, pero tal vez había más de lo que yo creía. Un golpe en la puerta interrumpió mis pensamientos. Ben, el jefe de seguridad interna, entró llevando una memoria USB. General, hemos cotejado la actividad crediticia con tu expediente personal y extraído los registros de transacciones. Insertó la memoria en la terminal. En la pantalla apareció un resumen de depósitos bancarios. Uno destacó de inmediato en una transferencia de $750,000 a una cuenta fiduciaria 6 semanas después de la fecha del contrato. Mi nombre estaba en el comprobante de depósito, pero esa no era la peor parte. 3 meses después, dijo Ben, la cuenta fue completamente vaciada. Hizo clic nuevamente y extrajo la autorización de retiro en el nombre. Parpadeó en la pantalla en Ricardo Damián Reyes. En el silencio en la habitación fue instantáneo y aplastante. Mi aliento se detuvo. Se listó como tu representante legal. Ben asintió. Sí, señora. Presentó documentación con tu expediente militar. Indicó que estabas en una misión secreta y no podías administrar tus activos personales. Presioné mis manos planas sobre la mesa. ¿Hubo una firma notariada? Sí. Coincidía con los registros estatales de la Ciudad de México. Por un momento, mi mente intentó racionalizar. Tal vez fue un error. Tal vez mi padre realmente creyó que estaba ayudando, pero en lo profundo, lo sabía mejor. En Ricardo Reyes no hacía favores. Hacía transacciones. San Ramírez tomó otra carpeta de la mesa. Esta empresa, dijo, fue la receptora de los fondos. Es una compañía fantasma de Delaware. Comenzamos una investigación por fraude fiscal en 2021. Nunca la vinculamos contigo hasta ahora. La carpeta mostraba el nombre de la empresa. Mork Holdings. Un frío temor corrió por mí. Mork fue uno de los contratistas utilizados en nuestra misión logística humanitaria en el norte de África. Eran notorios por cobrar el triple por entregas y reclamar. Carga perdida que nunca existió. Los había marcado en un memorando interno hace años. Y ahora mi nombre estaba vinculado financieramente con ellos. Mi voz salió profunda. Me usó. Ramírez no respondió. No tenía que hacerlo, Sofía. Verificó la identificación de autorización nuevamente. La pantalla parpadeó una vez. El nombre todavía estaba allí, grabado en la cadena de custodia. En Ricardo, pariente más cercano a mi corazón, se contrajo como un puño alrededor de una bala. Había prestado mi nombre y luego lo enterró en silencio. Estaba sentada junto a la ventana, observando cómo la suave llovizna bajaba por el cristal. Cada gota captaba el reflejo de las luces ámbar. La avenida de la Constitución en la Ciudad de México en primavera llevaba un tipo silencioso de estado de ánimo, sombrío que se deslizaba bajo la piel y se instalaba en los huesos, y esta noche reflejaba mi propia inquietud. El departamento era temporal, arreglado a través del departamento austero, frío y demasiado silencioso. Todavía no había desempacado. Mi bolsa de viaje yacía floja en la esquina como un invitado reacio. Este año había pasado sin fanfarria. Recordé vívidamente ahora la cena de cumpleaños que Daniela insistió en organizar. Esperé horas en la mesa, bebiendo una bebida que no quería. Mirando el espacio vacío frente a mí, Ricardo había enviado un mensaje diciendo que estaba atrapado en una reunión de la Junta. Te llamamos mañana. Nunca lo hizo. Ahora entendía, la reunión de la Junta probablemente fue una transacción, posiblemente una realizada en mi nombre. En el timbre sonó. Me puse de pie. Mi columna vertebral se enderezó. Nunca había conocido a Ángela Ríos en persona, pero fue recomendada por Ramírez Anún, abogada civil que una vez llevó ante la justicia al CEO de una organización sin fines de lucro por robar los beneficios por discapacidad de su hermano. Ángela entró, sin paraguas. Sin paraguas, la gabardina empapada goteaba en el umbral. Eres más alta de lo esperado, dijo.
secándose los rizos mojados de la cara. Eres más seca de lo esperado, respondí entregándole una toalla. Sonrió débilmente, tomó la toalla y dejó caer su maletín. Después de la tormenta, cae la calma. He revisado los documentos que Ramírez envió. Comenzó a sacar una hoja impresa envuelta en plástico. Y tengo que ser honesta contigo. Esto es tanto peor como mejor de lo que piensas. Me incliné sobre la isla de la cocina. El papel era un PDF impreso, un formulario de firma escaneado. Ese es mi nombre, dije, pero no mi trazo. Ángela asintió. Exactamente, la firma es demasiado limpia, casi demasiado limpia. Carece de variación de presión natural. Esto no se escaneó de un documento físico, fue creado digitalmente. Ángela sacó otra carpeta, esta de un archivo de caso de 2019, cuando una firma se falsifica con software y se presenta como una autorización vinculante. Eso constituye fraude federal bajo 18 USC 1028, pero se usó mi identificación militar. ¿Pero eso no me haría parcialmente responsable? Pregunté. No, si nunca diste tu consentimiento y no, si podemos probar que estabas desplegada en ese momento. Respiré lentamente. Estuve estacionada en el norte de Afganistán todo ese trimestre sin acceso a servidores estadounidenses. Los ojos de Ángela se agudizaron. Eso es exactamente lo que necesito. ¿Todavía tienes tus protocolos de despliegue, informes de horarios, órdenes de misión? Tengo todo, respondí. Abrió su laptop y tecleó mientras hablaba. Entonces comenzamos a construir un muro. Línea de tiempo, fechas de acceso forense y Figmaus, historial financiero. ¿Un golpe? Nos interrumpió. Ben entró llevando una memoria USB. Extraje una cadena de correos electrónicos antigua de los archivos de Fort Bragg. Dijo, ¿esto va a doler? Se lo dio a Ángela, quien abrió el archivo adjunto. Era un correo electrónico del 2 de junio de 2016 del antiguo CEO de Ramírez, confirmando que Sofía Reyes había aprobado un acuerdo de servicio basado en crédito. Adjunta estaba la misma firma, esta vez incrustada directamente en el encabezado del documento. Ángela se acercó y parpadeó. Incrustaron una firma en un encabezado. Eso es estúpido y descuidado. Tal modificación deja un rastro de metadatos. Hizo clic 2 veces para ver las propiedades del archivo. ¡Bingo!, dijo. Esto se generó con Signiforo, un software de falsificación comercial que está prohibido para contratistas militares. Ni siquiera eliminaron correctamente los metadatos. Cerré mis puños debajo del mostrador. ¿Eso es suficiente para involucrar a las autoridades federales? Ángela no respondió de inmediato. Finalmente levantó la vista de su pantalla. La mirada firme. Si presento un informe mañana, se iniciará una investigación federal, pero eso también significa divulgación completa. Los medios podrían enterarse. Serás arrastrada por el lodo junto con tu padre. Asentí una vez. Que así sea. Pero Ángela aún no había terminado. Bajó la voz. Déjame preguntarte algo, y necesito la verdad. ¿Estás lista para testificar en la corte, presentarte en el registro público y acusar públicamente a tu padre de fraude de identidad grave? La habitación pareció estrecharse a mi alrededor. Afuera, la lluvia golpeaba las ventanas, lavando la ciudad en tonos grises. No respondí de inmediato, porque una parte de mí no estaba segura de si el dolor en mi pecho era justicia ardiendo o pena formándose. En el tono de Ángela se suavizó. ¿Estás lista para ir contra tu propio padre en la corte? Puedes servir a un país, puedes servir a una familia, pero a veces no puedes servir a ambos. David, conéctame con el almirante Reyes en la línea segura. Máxima encriptación. Cuando la voz familiar del almirante atravesó el altavoz, prescindí de cualquier protocolo. Almirante, inicie mi exoneración completa y reincorporación con efecto inmediato. Hice una pausa, dejando que la orden colgara en el aire. Y señor, voy a necesitar un uniforme de servicio blanco de verano. Mis medidas están archivadas. Tengo una boda a la que asistir. Al otro lado de la línea hubo un silencio profundo. Luego escuché un sonido que nunca olvidaré. Una risa profunda y satisfecha. Bienvenida de vuelta, comandante, dijo. Haré todos los arreglos. Es bueno tenerte de vuelta. Terminé la llamada y me volví hacia mi equipo. Todos estaban de pie,
observándome, sus rostros una mezcla de asombro y expectativa. Escuchen, dije, mi voz sonó con una autoridad que se sentía como volver a casa. Tenemos una nueva misión. Código de misión: regreso a casa en objetivo primario en Club Náutico La Bahía, Punta del Este, Uruguay. Me incliné hacia adelante, mirando a cada uno a los ojos. Vamos a estrellar una boda y vamos a arrasar un imperio. El aire en la habitación crepitó. La casa había comenzado en la ira que me había impulsado desde el gimnasio. Se había enfriado y se había convertido en algo mucho más peligroso. Un plan cuidadosamente elaborado. Nuestra sala de conferencias estéril se transformó en una sala de guerra. La gran pantalla central ya no mostraba rutas de envío, sino un plano detallado del Club Náutico La Bahía, completo con listas de invitados, planes de eventos y rondas de seguridad. Me paré frente a mi equipo. El agotamiento y la ira habían dado paso a una concentración fría como un cuchillo. La operación Regreso a casa tiene dos objetivos. Comencé, mi voz clara y precisa, cada palabra concisa y decidida. Objetivo primario: a neutralizar y arrestar a Sebastián Ortega por espionaje económico. Objetivo secundario: obtener confesiones directas y utilizables de todos los conspiradores en el sitio. Mi dedo tocó la pantalla, señalando el plano del club. David, quiero que hackees el sistema de seguridad interno del club. Quiero control total sobre cada cámara y cada micrófono en las instalaciones. Quiero verlo todo y escucharlo todo. Sera, tú estás a cargo de las comunicaciones. Mantienes la conexión segura con el equipo táctico externo. Ni una sola pérdida de paquetes. Marco, dije, mirando a mi mejor agente de campo. Serás mis ojos y oídos en el sitio, muy cerca de Ortega. Mezclándote con la multitud. Todos asintieron simultáneamente, sin preguntas, sin vacilación, confiaban en mí. El peso de esa confianza era un nuevo tipo de armadura, más fuerte que cualquier cosa que hubiera usado en medio de nuestra planificación estratégica. Apareció una notificación de prioridad en mi pantalla en un nuevo correo electrónico encriptado. Mi pulso se aceleró. Venía del teniente Márquez, un joven oficial que había servido bajo mi mando hace 6 años. Él había sido uno de los pocos que me había tratado con respeto en mi destitución, no con desprecio. El mensaje era breve, comandante. Nunca le creí. He vivido 6 años con la culpa de no haber hablado. Guardé algo. Espero que todavía pueda ayudar. Adjunto había un solo archivo de audio. Mis manos se pusieron temblorosas cuando me puse los auriculares. Presioné reproducir. El sonido estaba amortiguado, pero las voces eran claras. Era una grabación secreta de la noche en que me tendieron la trampa. Escuché la voz del oficial que me había reemplazado en conversación con una persona desconocida. Ortega paga precios superiores por esto, se jactaba el oficial. Su voz goteaba codicia. Solo tenemos que cambiar algunas líneas en el protocolo. La chica Morales nunca sabrá que la golpeó. Será el chivo expiatorio perfecto. Mi corazón se detuvo. Mi aliento se cortó. Lo escuché de nuevo. Luego, una tercera vez. La pieza faltante del rompecabezas, la pistola humeante. Ya no era solo un plan. Era una confesión. Esa era la bala de plata. Unos días antes de la boda, un mensajero especial entregó un paquete seguro a nuestras instalaciones. Era una caja larga y plana. Dentro, envuelta en seda protectora, yacía un uniforme de servicio blanco de verano de la Armada sin marca y hecho a medida. Al lado había una pequeña caja forrada de terciopelo. La abrí. En un cojín de terciopelo azul oscuro descansaba una sola estrella plateada brillante, la insignia de rango de contraalmirante de la mitad inferior. El almirante Reyes no solo había cumplido su palabra, había acelerado mi ascenso. Mi exoneración ahora era oficial. Llevé el uniforme a mis aposentos privados y me lo puse. Encajaba perfectamente. La tela blanca nítida, un marcado contraste con la ropa lúgubre y funcional que había usado durante años. Me paré frente a un espejo de cuerpo entero y miré a la mujer que me devolvió la mirada.
no solo vi a una oficial naval. Vi justicia, vi venganza. La estrella plateada solitaria en mi hombro no era solo un rango, era un arma, un mensaje para mi padre, para mi familia, para todo el establishment que me había rechazado. Declaraba sin una sola palabra: he vuelto, no para pedir perdón, sino para pronunciar un juicio. Finalmente estaba lista para la batalla final la noche antes de la boda. Me quedé sola en la sala de guerra. Las pantallas a mi alrededor brillaban con datos. Sostuve una sola tableta en mi mano. Todo mi arsenal unido en su marco elegante, el plan completo del proyecto Ruiseñor, el archivo de audio del teniente Márquez y el rastro financiero irrefutable de las transacciones ilegales de Ortega. Todo estaba listo. David, dije en la habitación silenciosa. ¿Sincronización de tiempo? Levantó la vista de su consola. Un reloj de cuenta regresiva digital se iluminó detrás de él. T-24 horas. Comandante, asentí bruscamente. Bien, a la operación regreso a casa está en marcha. Me alejé de las pantallas y me dirigí a mis aposentos, donde el uniforme blanco radiante ya estaba esperando. Mañana volvería a casa. Los suaves y elegantes sonidos de un vals vienés se detuvieron, tropezaron y se silenciaron. En el suntuoso salón de baile del Club Náutico, La Bahía, 100 conversaciones privadas se silenciaron simultáneamente. Las copas de champán se quedaron a medio camino de la boca. La risa se quedó atrapada en la garganta. Una sola ola uniforme de confusión inundó la habitación, mientras todas las cabezas giraron hacia la gran entrada abovedada y en ese silencio repentino similar a una catedral. Entré en cada paso de mis zapatos negros pulidos sobre el piso de mármol. Fue un golpe percusivo deliberado, un tambor que anunciaba la guerra. Mi uniforme blanco de verano era un faro brillante, una aparición de blanco naval puro en un mar de pasteles apagados y negro de diseñador sobre las franjas doradas, formales en mis mangas. La estrella plateada solitaria en cada una de mis sombreras capturó la luz de las enormes arañas de cristal y la rompió en brillos con un fuego frío y duro en docenas de oficiales navales. Tanto en servicio activo como jubilados se mezclaban entre los invitados. Su reacción no fue una lección, era un reflejo, un estímulo que les había inculcado una vida de disciplina y tradición. En toda la habitación, las espaldas se enderezaron, los hombros se tensaron. Una corriente silenciosa y poderosa de asombro, de respeto por el rango, electrificó el aire. Era un lenguaje que mi padre entendía mejor que cualquier otro. Lo vi de pie, cerca del pastel de bodas de 7 pisos. Se quedó helado. Su mano, que sostenía una copa de champán, comenzó a temblar incontrolablemente. Un chorro de líquido dorado se derramó, una mancha oscura en el lino impecable. Mi hermana Camila, cuyo rostro perdió todo color en un instante y se volvió terriblemente pálido. Un marcado contraste con el marfil cremoso de su vestido de Vera Wong, y vi a Sebastián Ortega. La confianza presumida y posesiva en su rostro no solo se derrumbó, se desintegró, se disolvió en pura consternación horrorizada. Ignoré los jadeos audibles y los susurros frenéticos que estallaron a mi paso. Mi mirada era un rayo láser dirigido al trío en el centro de la habitación. Caminé en un camino recto e inquebrantable hacia ellos. Sebastián intentó recuperarse, reunir la arrogancia habitual que era su sello distintivo, pero sus ojos estaban pegados a las estrellas plateadas en mis hombros. Eran símbolos de un poder que no podía comprar, un mundo que no podía infiltrar y una autoridad a la que ahora estaba sujeto. Padre, en Camila, dije, mi voz estaba tranquila, perfectamente nivelada y llevaba con aterradora claridad a través del salón de baile, ahora en silencio sepulcral. Felicitaciones por su boda. Hice una pausa, dejándolos captar el surrealismo completo y aterrador del momento. He traído un regalo. Levanté la tableta negra y delgada en mi mano. Con un solo toque deliberado de mi dedo, secuestré la celebración. Las 2 pantallas de proyección gigantes que flanqueaban la pista de baile y mostraban una presentación de diapositivas romántica de la pareja feliz parpadearon y cambiaron a mi regalo para ellos. En lugar de playas soleadas y retratos sonrientes, las pantallas ahora mostraban la portada de un documento secreto de inteligencia naval, cuyo encabezado estaba estampado en rojo negrita y oficial. Proyecto
Ruiseñor. Luego, desde el sistema de sonido de última generación, la voz de un hombre, oleosa, conspiradora y empapada de codicia, comenzó a hablar y llenó cada rincón de la enorme habitación. Era el archivo de audio del teniente Márquez, la bala de plata que había pulido y guardado. Ortega paga precios superiores por esto, se jactó la voz. Solo tenemos que cambiar algunas líneas en el protocolo. La chica Morales nunca sabrá que la golpeó. Un jadeo colectivo y horrorizado succionó el aire del salón de baile. Los poderosos socios comerciales y aliados políticos de Ortega, hombres que habían reído con él solo momentos antes, comenzaron instintivamente, casi cómicamente, a dar pequeños pasos alejándose de él, formando una zona de cuarentena visible de desconfianza. «Valentina, estás loca», chilló Camila, su voz un tono delgado y desesperado. Fue un intento patético de reescribir la escena, de retratarme como la villana. «Solo haces esto porque estás celosa». Giré mi cabeza lenta, deliberadamente, y miré a mi hermana. Mis ojos estaban tan libres de calidez como un cielo de invierno. «¿Celosa, Camila?», pregunté, mi voz peligrosamente tranquila. «¿Es por eso que te quedaste callada cuando tu nuevo esposo aquí transfirió $2 millones a una empresa fantasma imposible de rastrear en las Islas Caimán? Una semana después de que yo fuera dada de baja deshonrosamente?» Otro toque en la tableta. Las pantallas parpadearon y ahora mostraban una imagen cristalina de la transferencia internacional. Fechas, números de ruta y todo. El último clavo en el ataúd irrefutable. En el efecto fue inmediato y absoluto. Sebastián Ortega emitió un sonido ahogado y jadeante y se desplomó físicamente en una silla de terciopelo ornamentada. Su cuerpo se aflojó como si le hubieran quitado la columna vertebral. Mi madre dejó escapar un sollozo ahogado. Su mano voló a su boca. Camila miró fijamente a su nuevo esposo destrozado, luego a mí. Sus ojos reflejaban el horror puro y sin filtrar de un ser atrapado en una trampa que nunca vio venir ni mi padre. El gran almirante Ricardo Morales, el pilar del honor, el hombre que había sacrificado a su propia hija por su reputación, solo podía quedarse allí. Su boca se abría y cerraba como un pez varado en tierra, y murmuraba una sola frase rota. «No, esto no puede ser. No puede ser». Su obra maestra, cuidadosamente orquestada, acababa de ser desmantelada frente a una audiencia. Cautiva de sus colegas más estimados, dejé que la imagen de su ruina colgara en el aire por un momento largo y satisfactorio. Luego di los últimos pasos hasta que estuve directamente frente a mi padre. Lo miré directamente a los ojos y sostuve su mirada temerosa con la mía. «Elegiste creerle a un traidor para proteger el honor familiar», dije. Mi voz ya no era tranquila, sino tan dura e inflexible como el acero de un buque de guerra. «Entonces dime, almirante, ¿dónde está ese honor ahora?». En el caos posterior, mientras los invitados aturdidos susurraban y los planificadores de bodas lloraban, me paré frente a mi padre. El gran almirante Ricardo Morales no podía mirarme a los ojos. Su mirada se movía por el salón de baile destruido, a cualquier parte menos a mí. Mientras murmuraba roto sobre honor y legado, lo interrumpí. Mi voz era plana, libre de la ira que me había impulsado durante años. Fue reemplazada por una claridad helada. «El honor no es lo que la gente dice de ti en cócteles. Padre, el honor es lo que haces cuando crees que nadie está mirando. Di un paso más cerca. ¿Viste cómo tu hija fue acusada falsamente y elegiste darle la espalda para proteger un interés comercial? Una fachada brillante. Eso no es honor. Eso es cobardía». Por primera vez en mi vida, vi al invencible almirante parecer pequeño y patético. La estructura cuidadosamente erigida de su autoridad se había derrumbado, dejando solo a un anciano asustado. Pensé que era lo mejor, tartamudeó. «¿Para quién?», insistí, clínicamente. «¿Para ti o para Sebastián Ortega?». La pregunta colgó entre nosotros. Un epitafio para nuestra relación. No tenía respuesta. Me alejé de él y enfrenté a mi madre y a Camila. Mi madre sollozaba. Una serie de disculpas incoherentes brotaban de sus labios. «Valentina, lo siento mucho. Nunca lo supe». Pero Camila era diferente. En su desesperación, la verdad cruda
y fea finalmente salió a la luz. Sí, lo sabía, gritó en su voz, atravesó la habitación. Las lágrimas arrastraban rayas por su maquillaje caro y cortaban caminos grotescos por sus mejillas. Sabía que no era perfecto, pero me dio todo. Me vio en su atención, se centró bruscamente en mí, su rostro distorsionado por una vida de resentimiento. ¿Y tú? Siempre tuviste todo sin siquiera intentarlo. Eras la estrella de la academia, todo orgullo de papá, la oficial brillante. Eras el hijo y yo solo era tu sombra. Odié vivir en tu sombra. Su confesión no me lastimó. Hace 6 años me habría destrozado. Ahora solo era patético. Una ola profunda y sin fondo de lástima me inundó. Esa sombra, Camila, dije, mi voz baja pero firme. ¿Sabes que vivía en esa sombra? Durante 6 años luché contra una depresión tan pesada que algunas noches pensé en terminar con todo. Tu silencio, tu envidia, esa fue la corriente que casi me ahoga. Ana, hice una pausa, sosteniéndola con mi mirada. Puedes tener tu vida, Camila. Siempre fuiste bienvenida en ella, pero nunca tuviste derecho a destruir la mía. De repente estalló un nuevo tipo de caos. Cuando vio caer su última ficha, Sebastián Ortega saltó sobre sus pies e intentó rescatar algo de los escombros. Se acercó a mí, su voz un susurro bajo y conspirador. Está bien, ganaste. Has dejado claro tu punto. ¿Qué quieres? Dinero, una participación en la empresa. Podemos hacer un trato. No lo hagamos peor de lo que tiene que ser. No sabía que Marco, mi agente, estaba a solo unos pasos de distancia. Un micrófono direccional, disfrazado de teléfono móvil, apuntaba directamente hacia nosotros. Seguí el juego, fingiendo considerar un trato. Dime, Sebastián, ¿cuánto le pagaste a ese oficial para arruinar mi vida? Una sonrisa presumida y reptiliana se extendió por su rostro. Creía que había encontrado mi precio. 5 millones, susurró. Una ganga por un contrato de tecnología de 1.000 millones. ¿Sabes, Valentina? Todo tiene su precio. Tienes razón, dije, mientras miraba por encima de su hombro. Y este es el tuyo. A mi señal, las puertas del salón de baile se abrieron de golpe. Un equipo de agentes federales armados, liderados por un almirante Reyes de aspecto sombrío, irrumpió en la habitación. Se movieron con rapidez profesional y decidida. Su camino conducía directamente a un Sebastián Ortega atónito. Sebastián Ortega, anunció un agente con voz autoritaria, está arrestado por espionaje económico y conspiración para obstruir la justicia. El chasquido metálico agudo de las esposas que se cerraban fue el último sonido de mi vieja vida que llegaba a su fin. Mientras se lo llevaban, un novio deshonrado con smoking. La recepción de bodas se convirtió oficialmente en un caso federal. Me quedé en medio del salón destruido. Entre sillas volcadas e invitados llorosos, no hubo un estallido triunfal de alegría. Solo había un vacío amplio y hueco, un agotamiento profundo que se asentó en mis huesos. La guerra había terminado y simplemente estaba cansada cuando me preparaba para irme. Una pequeña figura se acercó tímidamente a mí. Era un niño, tal vez de 10 años, el hijo de un capitán de alto rango que conocía. Me miró con los ojos muy abiertos de asombro. Señora almirante, tartamudeó, quiero ser valiente como usted cuando sea grande. Por primera vez, esa noche. Una sonrisa genuina y sin esfuerzo tocó mis labios. Alcancé mi uniforme y solté una pequeña insignia discreta, una simple condecoración de unidad. Me arrodillé a su altura y la coloqué en su pequeña mano extendida. Sé mejor que valiente, dije en voz baja. Sé. Bueno, en ese momento entendí que el legado de los Morales no estaba en retratos en una biblioteca. Se trataba de esto, un intercambio silencioso de esperanza, una nueva definición de honor. Y con ese pensamiento me di la vuelta y salí de los escombros, hacia un futuro que construiría para mí misma
unas semanas después de la tormenta que fue la boda de Camila. Me encontré en una oficina silenciosa con paneles de madera. En lo profundo del Comando Central Naval fue una ceremonia formal pero privada, sin cámaras, sin prensa, solo un puñado de funcionarios de alto rango. El secretario de la Armada declaró oficialmente que mi expediente estaba limpio, mi nombre exonerado y mi honor restaurado. El almirante Reyes se adelantó y me entregó mi espada ceremonial de oficial, cuya empuñadura pesaba y era familiar en mi mano. Bienvenida a casa. Contraalmirante Morales dijo con orgullo bajo y profundo en su voz. Gracias. Miguel, respondí, llamándolo por su nombre de pila por primera vez. Él solo sonrió en esa tarde. En mis aposentos provisionales me llegó un sobre grueso de color crema por mensajero, una carta larga y errante de Camila, llena de disculpas manchadas de lágrimas, justificaciones desesperadas y súplicas de perdón. Leí cada palabra con expresión neutral. Luego me levanté tranquilamente. Me acerqué a la trituradora de papel de la oficina en la esquina y alimenté la carta en su boca, hambrienta en la máquina. Cobró vida, transformando su prosa agonizante en tiras de confeti sin sentido. El perdón no es un regalo que puedo otorgar como un indulto. Es un viaje, y ella tenía que recorrerlo sola. A mis padres también intentaron comunicarse conmigo, mensajes de voz llenos de arrepentimiento sofocado, correos electrónicos que pedían una conversación. Los borré todos sin escuchar, sin leer. Esa puerta estaba cerrada. No fue una decisión de odio o deseo de más venganza. Era más simple que eso. Había seguido adelante. El espacio que una vez ocuparon en mi corazón, ahora estaba silencioso. Pacífico y reservado para mí en el almirante Reyes, ahora simplemente Miguel para mí. Tenía una nueva misión para mí. Me nombró comandante de una nueva iniciativa global de seguridad marítima, un programa diseñado para combatir exactamente las amenazas que Ortega Marítimo encarnaba. Su nombre oficial era Iniciativa Global de Defensa Marítima. Pero mi equipo y yo le dimos nuestro propio nombre al proyecto Escudo de Neptunan. Era la máxima confianza, un testimonio de su fe inquebrantable en mí. Con mi equipo Tritón como núcleo, construimos una red para proteger los mares, no con frases en galas benéficas o discursos narcisistas en portadas de revistas, sino con trabajo duro de inteligencia, tecnología de vanguardia y el coraje de hombres y mujeres dedicados que trabajaban en las sombras. Tomé el dolor más profundo de mi vida, el arma que se usó contra mí, y lo forjé en un escudo para proteger a otros. Eso, me di cuenta, era el verdadero legado de los Morales, no uno de retratos polvorientos y honor heredado, sino uno ganado, redefinido y puesto al servicio. La historia termina un año después. Estoy de pie en el puente del Ara Miguel Reyes, un nuevo destructor de clase Álvaro, nombrado en honor a mi mentor. Soy la contraalmirante Valentina Morales, comandante de una fuerza de tarea de élite, y patrullamos en el vasto y vacío Pacífico. El viento salado azota mi cabello corto, fresco y refrescante en mi piel. Frente a mí, el sol comienza su ascenso, pintando el horizonte en rosas y dorados impresionantes, y poniendo la superficie del agua en luz ardiente, por primera vez en lo que parece una eternidad. Mi pasado ya no es una sombra detrás de mí, es solo una historia, un capítulo que ha terminado. El océano, ese elemento que fue el escenario de mis mayores triunfos y mis desesperaciones más profundas, la fuerza que casi me traga, ya no se siente como un enemigo, se siente como mi reino. No solo recuperé mi honor, aprendí una verdad más profunda. El honor real no significa lo que otros piensan de ti o qué nombre llevas. Significa saber en tu propia alma quién eres cuando ruge la tormenta y estás completamente solo. Se trata de las decisiones que tomas cuando crees que nadie está mirando. Miro hacia el horizonte interminable, donde el mar y el cielo se encuentran. No queda ira, no queda amargura, solo una calma profunda y silenciosa, un sentimiento de gratitud por el viaje, por las cicatrices que me enseñaron mi propia fuerza. Soy la comandante de este barco, soy la comandante de esta flota. Pero lo más importante, finalmente y completamente soy la comandante de mi propio destino. Mi historia comenzó con una puerta que me fue cerrada,
pero al final aprendí que las puertas más importantes no son las que otros pueden cerrar, sino las que nosotros mismos podemos abrir. Tal vez tú también has estado frente a una puerta cerrada en tu vida, una puerta que te fue cerrada por la familia, por las circunstancias o por la creencia de no ser lo suficientemente bueno. Mi viaje me enseñó que el honor verdadero no tiene nada que ver con la familia en la que naces, sino con la que construyes. No se trata del rango que te dan, sino del respeto que te ganas ansí. Mi historia te conmovió, no estás solo. Hay toda una comunidad de nosotros que entiende esto. Comparte tu propia historia de resistencia en los comentarios a continuación y suscríbete a Historias de Venganza para más. Historias que nos recuerden nuestra propia fuerza, porque si estás ahora frente a esa puerta, recuerda, eres el comandante de tu propio destino. Sostienes la llave y tu mañana espera justo más allá del horizonte.